Fenomenal, ya se está grabando y mira, y ahora ya se van incorporando más. Ya sabía yo que en media más o menos, bueno, somos 23. Buenos días, Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal esas vacaciones? Muy bien. Muy cortas, ¿no? Bueno, pues justo estábamos empezando, así que arrancamos ya, ¿vale? Y sobre todo para las que no estuvisteis a lo mejor en la sesión anterior, pero bueno, si no habéis visto la grabación, sí que hablamos de esa gestión de competencias y cómo lo ligábamos a planes de carrera, ¿no? Y aquí hablábamos, ¿os acordáis de esas 5 A's de autoliderazgo, ¿no? Que en parte a la hora de trabajar planes de carrera también viene un poco la invitación a reflexionar el cómo estamos cada uno de nosotros y nosotras, o los líderes de organizaciones también, con respecto al autoliderazgo, porque al final luego hay que dar ejemplo en muchas ocasiones, ¿no? Y trabajar, y yo creo que esto es algo que va a continuar y va a ir siendo cada vez más importante, trabajar el autoconocimiento, la autoestima, que vimos que también son estados emocionales que bueno, que esto no siempre tiene que significar que vamos a tener una autoestima maravillosa, pero sí tratar de ir hacia estar bien con nosotros mismos, ¿no? Nuestras mismas. El tema de gestionar la autonomía, en decir, bueno, soy capaz de y darme permiso para probar cosas nuevas también, la autogestión, la autorregulación y luego también el tema de la motivación, que cuando hablábamos de planes de carrera, esto seguro que es algo que os puede ocurrir de, bueno, ¿y cuál es mi siguiente plan de carrera? ¿O cuál es el siguiente paso en la organización? Pues realmente ayudar a las personas a pensar que depende de ellos y de ellas y que la motivación es algo que parte de uno mismo, que nosotros podemos ayudar a las personas a caminar, a buscar nuevas oportunidades, nuevas soluciones, pero esto depende de cada uno, se le ocurre, se levante por la mañana y tire para adelante, ¿no? Es verdad, con todo el apoyo necesario, pero la motivación parte de una, ¿no? Y de uno. También estuvimos viendo con el tema de las imágenes, ¿no? El cómo puede ser ese posible plan de carrera, ¿no? Cuando tenemos entendido muchas veces en las organizaciones que los planes de carreras dependen del organigrama, que al final vamos a escalar, depende de los perfiles de la organización y que si no hay más perfiles o no hay más cajitas en el organigrama, pues a veces parece que no podemos crecer, ¿no? Y esto parte de dar una visión más amplia a los colaboradores y a las personas de los equipos para que conozcan y observen diferentes hojas de ruta o caminos que pueden llevarse a cabo dentro de la organización. Y aquí habíamos hablado de, bueno, compartir lo que hacen otros equipos, compartir también diferentes unidades o áreas de la organización que pueden ser interesantes también para la persona en función de sus capacidades, sus competencias e intereses y darles también visibilidad, ¿no? De lo que está ocurriendo. Luego también, dentro de lo que cabe, el acompañamiento, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la función de un líder, de una líder, el hecho de saber ver en las personas aquellas capacidades y talentos que todavía ni siquiera ellas mismas han descubierto, ¿no? Y ayudarles a elegir un posible camino de crecimiento y definiendo muy bien qué es crecimiento, porque vimos también que para algunas personas sí que tienen inquietudes de crecer, de hacer más, de abordar más proyectos y nuevas responsabilidades, y otras que también son maravillosas haciendo lo que están haciendo y no necesitan cambiar de función, ¿no? O sea, yo creo que al final entender muy bien que esto es algo bueno, que se puede personalizar. Y por último vimos, pues bueno, el acompañar en este camino, ¿no? Me quedé con que voy a cambiar esta fotografía, Mares, y, y el punto de final sobre todo bueno, de estar cerca, ¿no? Que al final un mentor, un manager, una manager, etcétera, pues alguien que, oye, no te dejo ahí suelto, ¿no? Que vamos hablando de esa cultura de feedback, que es lo que veremos hoy, ¿no? Hasta aquí más o menos bien, ¿recordáis? Vimos la parte de tecnología, herramientas, etcétera. Y sí que decíamos, bueno, todo esto es un plan de carrera, ¿para qué, no? Y era para, bueno, en el fondo es medir, cuando tenemos esas sesiones que decíamos de, bueno, una sesión de feedback, ¿no? De feedback un poquito más profunda que la habitual, donde hablamos con la persona de ese pasado, de qué ha conseguido y del futuro, de qué es lo que quiere conseguir, ¿no? ¿Qué retos ha tenido? ¿Qué oportunidades? ¿Cómo se desarrollan contra las competencias? Podemos aprovechar estas reuniones para trazar un plan de objetivos que luego se puede revisar y afinar un poquito mejor. Podemos recibir feedback de las personas a las cuales estamos evaluando, que a mí esa palabra no me gusta, pero en definitiva al final esas evaluaciones del desempeño ya el propio lenguaje te lo dice, ¿no? Y pedir feedback al revés, a la inversa. ¿Cómo están? Podemos medir la motivación de cómo están las personas con el proyecto y definir un posible futuro de, oye, plan de aprendizaje que necesitas para ese continuo plan de carrera, ¿no? Que al final esto es continuo, de ahí la sugerencia y la idea de, bueno, empezamos a lo mejor con un mínimo de una vez al año, que son al final reuniones en profundidad, que no tienen por qué abarcar más de una hora, hora y media como mucho. Es verdad que hay un previo, que hay que prepararlo, etcétera, que también eso lleva tiempo, ¿no?
Y hablábamos de, bueno, cada organización en función de dónde estuviera, que tuviera por lo menos una hoja de ruta que definiera un plan de ese dibujo de hoja de ruta de lo que puede ser un posible plan de carrera que luego podéis profundizar si realmente vais a implementarlo de verdad, ¿no? Ya en reuniones y viendo un poco, sobre todo yo creo que aquí es muy importante la ciclicidad, ¿no? El momento en el cual podéis dedicarle tiempo a esto. Hay gente que te dice, no, para mí el momento perfecto es noviembre, que estamos casi cierre del año antes de meternos en diciembre. O hay gente que te dice, mira, nosotros ya empezamos el año que viene, empezamos en el mes de febrero porque estamos cerrando año en diciembre hasta arriba y la gente va a estar súper ocupada para poder hacer esto, ¿no? Nunca es el mejor momento. Yo creo que he implementado planes de evaluaciones del desempeño a tope y nunca me lo han puesto fácil. No, nos viene fenomenal ahora, a no ser que fuera en julio o agosto, que ahí yo creo que teníamos solamente medio año para evaluar y en el fondo tampoco. Entonces yo creo que aquí cada organización sí que tiene que encontrar su momento. ¿Hasta aquí bien? ¿Algo que queráis comentar, compartir? ¿Empezamos con la sesión entonces? Pues en este caso vamos a hablar de comunicación y feedback. Y a mí esto me gusta mucho porque al final de comunicación y de feedback todos sabemos un montón. O sea, yo creo que al final las que estamos trabajando en organizaciones, con personas, etcétera, es algo que lo tenemos muy innato y en nuestro día a día estamos acostumbradas a trabajarlo, ¿no? Con esta sesión he pretendido daros alguna herramienta diferente que os podáis apoyar y sobre todo a mí me pasa cuando voy a alguna sesión y me sigo formando, etcétera, pues tener una mentalidad muy abierta para ver si lo que estoy haciendo pues va bien o puedo mejorar algo, puedo incorporar alguna herramienta, ¿vale? Y en cuanto al objetivo, sobre todo, tiene mucho que ver con, pues bueno, trabajar, es verdad, en estas dos últimas sesiones que nos queda hasta la que viene, trabajar mucho esas conversaciones, cómo podemos ayudar a las personas a que todo esto se tangibilice en algo concreto. Como decíamos, no vale solamente tener una reunión y qué bien hemos quedado y qué bien estamos, que hemos podido dialogar sobre algo, sino que tenga un impacto en las personas e incluso en la organización, ¿no? Y vamos a ver herramientas muy concretas. Y aquí cuando hablo de feedback, seguro que si conocéis alguna técnica de feedback, ¿cuál me diríais? ¿Os sale alguna así ahora, típica? Pues es muy probable que me dijerais, sí, la técnica del sándwich, ¿no? Seguro que la habéis escuchado alguna vez, ¿verdad? Ahora sí que os suena, ¿no? Digo algo bueno, digo lo que tienen que mejorar, ¿no? Que en el fondo lo que quiero en esa reunión es que trabajen lo que tienen que mejorar y luego vuelvo a decir algún cierre positivo, ¿no? Bueno, vamos a ver a lo largo de la sesión qué pasa con esa técnica y algo que parece muy sencilla luego al final puede ser un poco complejo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver estas técnicas, pero no solamente nos van a valer para la organización, que es el objetivo, sino incluso también para nosotras en el día a día. Vais a ver. Y antes del feedback, porque al final el feedback lo que tiene que ver es que tenemos que dar un mensaje al otro, ¿no? A la otra persona y queremos también recibirlo, ¿no? Ver un poco qué tenemos que mejorar, qué tenemos que fortalecer, etcétera. Viene el tema de la escucha, ¿no? Y con el tema de la escucha sí que me quiero detener un poquito porque vamos a un ritmo tan acelerado que mantener la escucha activa es complicadísimo. Y además es algo que pensamos que podemos hacer y que lo hacemos bien, pero a veces en el día a día es muy difícil el tener esa escucha activa. Confiamos mucho en nuestras capacidades, está fenomenal, pero tenemos un montón de distractores, ya sean digitales, ya sean en el día a día, lo que se nos ha contado siempre de la multitarea, ¿no? Que es maravillosa y que, ¿no? Además, el tema de género, a las mujeres siempre se nos ha dicho, es que las mujeres puedes hacer 1000 cosas a la vez. Yo no sé si tiene que ver con el género, yo creo que los hombres están igual también, haciendo 1000 cosas a la vez. Y en el fondo esto lo que implica es que abrimos mucho. Yo trabajo mucho metodologías Kanban, que si os interesa también tiene que ver con temas de productividad, etcétera. Y en el fondo abrimos mucho, también porque nos gusta, porque hacemos cosas diferentes, no nos aburrimos tanto, tenemos esa capacidad incluso creativa de poder abrir proyectos, reuniones, problemas, nuevas cosas a resolver, pero nos enfocamos poco en el cerrar. Conclusión, tenemos esas largas listas de tareas que hacer y nunca ninguna se finaliza, ¿no? A lo mejor se finaliza alguna, pero esto es como un embudo y hay días que no sé si os pasa que os conectáis al ordenador y decís, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿No? Y empiezas a recibir correos y dices, bueno, por lo menos empiezo respondiendo correos para sentir que avanzo. Y aquello que era importante para ti, pues lo dejamos un poquito al lado, ¿no? Pero el tema de la escucha aparte de primero escucharnos a nosotras, oye, cómo estamos, qué necesitamos hoy, cómo podemos trabajar primero en nosotras y luego a partir de ahí trabajamos en los demás, ¿no? Y ahora os voy a compartir qué tipos de escucha podemos encontrar, ¿vale? A ver si os suena alguna. Y empezamos con una que se llama Estos de Stephen Covey. Y aquí decía la primera, que quizá yo creo que a día de hoy es la más utilizada, que es la escucha ignorada. Es esa escucha en la que parece que te están atendiendo,
pero tampoco nos estamos deteniendo en lo que la persona quiere decir y sobre todo vemos señales en el otro, incluso nosotros las provocamos como, movemos la cabeza, hacemos algún ruido como, sí, sí, te estoy atendiendo, pero realmente mi cabeza está en otro lado, ¿no? Y yo os invitaría a que a lo largo del día de hoy, ya no digo la semana, pero a lo mejor el día de hoy, observéis este tipo de escucha en los demás, cuando estéis contando algo a alguien, identificar qué tipo de escucha está teniendo, ¿no? Incluso también nosotras. Cuando a lo mejor pensamos que, ya sea, sobre todo son familiares, utilizamos más este tipo de escucha, la ignorada. Ya viene tu hijo, tu hija, tu marido, tu pareja, quien sea, y te está contando algo. Tú estás haciendo otra cosa en el ordenador o lo que sea, ¿no? Además, no solemos interrumpir mucho las conversaciones y es algo que ya sean movimientos corporales o el tema de sonidos concretos muy cortitos, tal, damos la sensación de, sí, sí, te estoy haciendo caso, pero la realidad es que no es una escucha de verdad, ¿no? Luego está la selectiva, y es esta escucha en la cual tú no te estás enterando de nada, pero hay una palabra que te despierta. Ya sea porque te dicen tu nombre, de repente te dicen, sí, no sé cuánto, es Mónica, porque el otro día dices, ah, ostras, que esto va conmigo, ¿no? Y en las sesiones online pasa un montón. En las sesiones online utilizamos mucho este tipo de anclas para mantener la atención de las personas, porque muchas veces ocurre que somos multitarea, como estábamos viendo, que si nos llaman, que si no sé cuándo, pues es que es lógico, ¿no? Pero de repente dicen tu nombre y dices, ostras, que esto va conmigo, que me han preguntado, ¿no? Luego tenemos la escucha activa, que quizás la escucha que más se trabaja, ¿no? Aquella escucha que decimos, bueno, es que cuando estamos en una reunión, cuando tenemos a un colaborador, a una persona delante, que realmente queremos dedicar la atención plena y demás, es la escucha que provocamos nosotras intencionadamente, además requiere un esfuerzo de, oye, fuera la tecnología, fuera dispositivos, me voy a guardar este tiempo para esta persona, ¿no? Y realmente hay un interés de verdad en saber qué nos va a contar esta persona, ¿no? Y por último, que quizás la más importante y la más complicada de ejecutar, aunque yo creo que en el sector en el que estamos sí que es cierto que la utilizamos más, que es la escucha empática, ¿no? Y es un poco el saber leer en la persona que tenemos delante más allá de lo que nos está diciendo, ¿no? Y saber conectar con lo que siente la persona de verdad y con la importancia que tiene lo que nos está contando, ¿no? Aquí analizamos mucho la comunicación no verbal de la persona que tenemos delante, sobre todo el tono de voz, y escuchamos con un interés que va más allá de lo que es la escucha activa, ¿no? Esto cuando tiene alguna persona con un problema, con un tema que es importante, que tienes que estar con tus 5 o 7 sentidos, porque ahora dicen que ya son 7, el hecho de coger y estar 100% presente, ¿no? Y en el día a día, como os decía, nos encontramos quizá mucho más en esta primera. Vamos tan rápido que dedicar tiempo y calidad a la escucha. Y aquí os invitaría a que hicierais un ejercicio, sobre todo hoy, ¿no? Y esto no tiene que ver con la tarea ni con nada. Yo os hago invitaciones luego ya para ver qué ocurre, ¿no? El hecho de que a lo mejor tenéis a alguien delante y primero observar qué tipo de escucha está aplicando y decir, ah, pues mira, esta es su escucha activa. Pues escucha ignorada total, no me está haciendo ni caso, está con el moviendo de cabeza, pero mira, esta es la escucha ignorada que aplicamos. Y vais a ver que esto es mucho más corriente porque vamos con los móviles. Sí, sí, sí. Ah, sí, te contestan algo, ¿no? Empezar a tener escucha selectiva. Pero luego hacer el contrario. La persona que a lo mejor esté con la escucha ignorada, pasaros a escucha empática a vosotras. De repente parar todo y estar así mirándole o mirándola, quien sea, y empezar a responderle, ah, ya entiendo lo que sientes. Van a flipar porque realmente les rompes un poco qué te pasa, ¿no? No estamos acostumbrados tampoco a recibir este tipo de escucha empática, aunque sean temas cotidianos, ¿no? Ir probando. Y aquí os voy a invitar, sobre todo, voy a poner 2 vídeos para que identifiquemos qué tipo de escuchas, ¿vale? Si queréis, os dejo estas, al final son 4, ¿vale? Ignorada, selectiva, activa y empática. Y voy a poner estos vídeos, voy a dejar de compartir aquí un segundo para ver si realmente identificáis qué tipos de escucha estamos. Un segundo. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿no? ¿Veis la pantalla con el vídeo? Ah, perfecto. Vamos a poner el sonido a tope, a ver si se puede escuchar bien. No se escucha, o al menos yo no lo escucho. ¿No se escucha? Ay, mira. No. Voy a hacer una cosa, os voy a pasar aquí os voy a pasar por aquí por el chat el enlace, ¿vale? A ver si podéis verlo, ¿vale? Así lo escucháis cada una.
Hasta el final son, nada, 1 minuto 26. ¿Lo tenéis ya? Vale, sí, Mónica está acabando. Carolina, ¿lo tienes ya? ¿Has acabado el vídeo? ¿Sí? Ah, está en ello. Y Fátima, no sé si estás ahí. ¿Qué habéis observado? Vamos a ir. Ya está. Fátima, no sé si estás o has podido ver el vídeo, ¿sí? Sí, sí, estoy aquí y ya lo he podido visualizar. Fenomenal, muchas gracias. ¿Qué habéis visto? ¿Qué tipo de escucha estábamos viendo aquí? Ignorada todo el tiempo. Ignoradísimo. Pobre hombre. Muy Sí. fuerte ya, ¿es verdad? ¿Y en qué aspectos, o sea, qué rasgos de los que hemos comentado, ¿no? Hemos identificado como, bueno, qué barbaridad? Tomarse el café, ya no solamente el hecho de que estuviera escribiendo y no prestara atención, es que Es un caso tremendo, ¿verdad? absoluto, sí, me ha parecido a mí, vamos. Aparte, lo que decía ya, y el otro además cómo se ha dado cuenta, ¿no? Y ya se puso a decir barbaridades a ver si le escuchaba y aún así, ¿verdad? Porque intentaba ver rasgos de escucha selectiva en algún momento, pero ha habido ya al final, ¿verdad? Que se ha columpiado tanto que ha dicho barbaridades a ver si le escuchaba y aún así ni eso, ¿verdad? Era como, bueno, esto en la vida real es muy triste, esta película es maravillosa, pero luego lo que es en la vida real parece como, esto solamente pasa, no, no. En el día a día también es muy fácil, ¿no? Y no sé si os ha pasado alguna vez que estáis ¿Qué a lo mejor. película es? Esta es la de Patch Adams. Está muy bien. Si la podéis ver, está muy, muy bien. Y el punto además que ocurre, que luego con el tema de la tecnología es más obvio las distracciones que tenemos, ¿no? Estamos con los móviles, sí, sí, y a veces incluso para nosotras mismas, que estamos viendo una peli, pero estamos leyendo un mensaje y estamos, o sea, ni siquiera nos centramos, estamos perdiendo mucha capacidad de atención en el día a día y esto hay que entrenarlo otra vez, ¿no? Da igual, aunque tengamos una capacidad de atención muy buena, pero temas como la lectura, como momentos de quitarte pestañas y centrarte en una tarea y no acabar, es ir entrenando, ¿no? Y estamos observando mucho la parte más de psicología, incluso para leer un artículo, un blog y demás, es que lo leemos en transversal, ni siquiera tenemos la capacidad de leerlo completo, ¿no? Es como, venga, vale, tenemos demasiada prisa y esto es día a día poner foco y trabajarlo, ¿no? Pero es como impactamos en los demás cuando trabajamos en este tipo de escucha. Y vamos a ver otro ejemplo. María, perdona, Sí, que hablando justo de este tema, perdonadme si en algún momento me levanto, vuelvo tal, porque es que estoy en casa con mis hijos pequeños, entonces estoy un poco como, ¿qué digo? Justo en este tema, hablando de esto, estoy en escucha a veces por detrás, por delante, ¿sabes? O sea, que perdonadme si en algún momento me veis que me muevo lo que sea, que es porque estoy un poco a dos cosas. vamos, te entiendo 100%, así que no hay ningún problema, yo estoy como tú. Gracias. Nada, un placer. Y vamos a ver el segundo tipo de escucha, ¿vale? En este caso, es un ejemplo un poquito más positivo. Y os voy a mandar también, os voy a pasar el enlace, yo creo. A ver, estoy un segundo.
Espera, os paso el enlace también, que yo creo que lo vais a poder visualizar mejor en vuestro ordenador para que lo escuchéis bien. Y esta película seguro que la habéis visto, es de La vida es bella, que es otra película fascinante, también para analizar la escucha. Os dejo, estas son, nada, casi 3 minutitos, ¿vale? Avisarme cuando lo tengáis, ¿vale? ¿Lo tenéis ya? Sí, vale, sí. Carolina, también. Mónica y Fátima. Bueno, aquí que hemos observado, es un ejemplo totalmente diferente, ¿no? Fátima también. ¿Qué habéis visto en este ejemplo? Que además la película es maravillosa. ¿Qué me decís del camarero? De cómo ha actuado, ¿no? Carolina, cuéntame, o sea, de reflexiones, sobre todo para identificar. ¿Me has dicho a mí? Sí, sí, sí. Comparte tú si quieres más o menos. Pues como que lleva la conversación hacia donde él quiere, ¿no? O sea, por mucho que el cliente le esté diciendo lo que necesita, lo que le apetece, él como ya tiene pensado una idea para darle la cena, pues entonces como que le intenta reconducir hacia lo que a él le interesa, vamos. Y en términos de escucha, muchas gracias, Carolina. En términos de escucha, fijaros, para tener esa capacidad de anticiparse y poder trabajar de esta manera y demás, ¿en qué escucha está? Si volvemos aquí un poquito atrás, en este caso. Es tan rápido mentalmente el tío que dice,
Bueno, pues en este caso juega sobre todo con Mares. Yo creo que es empática porque sabe, a ver, también es verdad que le dirige hacia donde él quiere, pero vamos. Pero es la bomba, además, porque Sí. solamente es la atención que está teniendo a la persona, ¿no? Que simplemente, oye, te voy a colocar esto, que ya está, pero te entiendo y te escucho y vas a, de tus propias palabras sale lo que yo te voy a ofrecer, Mm. sino el cómo responde, ¿no? Ante una situación de, oye, qué rápido ha sido, ¿no? Qué eficiencia tiene este restaurante, ¿verdad? Entonces, esto también es un caso, que es verdad que al final es una película y es un trocito, pero es un caso de cómo la escucha activa al final, de cara a cuando trabajamos con colaboradores, con clientes, al final es algo que siempre te va a beneficiar para tu bien, ¿no? Para estar atento. ¿Qué pasa cuando trabajamos en la parte más de desarrollo de negocio o queremos conseguir subvenciones? Estamos en un momento, pues que muchas veces vamos tan en un proceso mecánico que no nos damos cuenta de las posibles oportunidades que podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, al final es algo bueno, que trabajando de esta manera se trabaja mucho mejor, en definitiva, ¿no? Pues una vez partimos ya de la escucha, ahora sí que nos metemos en lo que es el feedback, ¿no? Y claro, no podemos dar un feedback si antes no escuchamos qué nos quieren contar, ¿no? Y yo juego mucho con el momento del silencio. A la hora de reunirme con una persona, observar también qué es lo primero, ya que es una reunión, estamos hablando de una reunión para un plan de carrera, observar en esa reunión qué es lo que la persona nos quiere transmitir de primeras. No ir ya con nuestro documento, ya con toda la escaleta de lo que queremos trabajar y comentar, etcétera, porque además vamos con el foco en, oye, tenemos una hora y media, hay que aprovecharlo, tenemos que ver todos estos puntos, dejar sobre todo al principio un espacio para ver qué es lo que quiere resaltar la persona, porque lógicamente la persona se lo habrá trabajado y lo primero que nos quiere contar quizá parte de lo más importante o lo que más le inquieta. Entonces, antes de empezar a construir ese argumento y seguir hablando y trabajando esa conversación, oye, vamos a escuchar, vamos a poner en práctica primero en qué modalidad de escucha vamos a estar, lógicamente activa o empática, vamos a ver de qué manera, ser conscientes de nuestra actitud también en esa escucha y luego analizar muy bien también la parte de lo que no nos están contando verbalmente, que tiene que ver con esa comunicación no verbal. Pues depende de la confianza de la persona. En ocasiones, a mí me ha pasado mucho en procesos de selección de la persona sobre todo viene muy nerviosa, incluso también en procesos de evaluaciones, de managers y demás, donde la persona pues o bien le suda mucho las manos o bien está en un momento donde habla muy rápido y tartamudea, puede tener problemas también a la hora de hablar o incluso a la hora de sentarse en la silla que no para quieto, quieta y demás. Bueno, estos indicadores también nos indican cómo podemos trabajar para que se cree un entorno de confianza, para que la persona se sienta segura y se sienta bien, pues ya sea desde el principio de la conversación generar un entorno de tranquilidad, ofrecer agua, oye, espérate, incluso inventarte, yo a veces me inventaba cosas, ¿no? Oye, pues un momentito, te dejo aquí, ¿quieres un poco de agua? Pues ahora mismo vengo, dame 2 minutos que voy a cerrar una puerta, yo creo que me he olvidado esto. Cualquier cosa para dejar a la persona un espacio de 2 minutos para que se tranquilice, le pones el aire acondicionado si es verano. O sea, aquí he tenido de todas, pero sobre todo observar muy bien cómo está la persona para desde ahí ya entrar, ¿no? Cuando entramos en el proceso de feedback, el cómo vamos a estructurar la conversación es importante, ¿no? Dejar ese espacio, empezar a generar confianza y luego, sobre todo, trabajar muy bien los objetivos de la reunión, ¿no? Pero el feedback, además, es verdad que hay una de las cosas muy importantes, es que cuando damos feedback, a veces vamos tan rápido y tenemos tan claro lo que queremos decir, que pensamos que la persona nos entiende de la misma manera, que muchas veces lo que hacemos es decir cosas que quedan muy amplias, ¿no? Entonces la persona sale como, ostras, o bien me lo etiqueto y me quedo con ello, ya soy así de esta manera, o bien tampoco entiendo y me siento que es injusto porque lo que dice la otra persona no lo veo claro, ¿no? Entonces el feedback tiene que ser súper específico, de en este momento concreto ha pasado esto y algo que yo me doy cuenta que lo puedo observar que es verdad, porque si no al final estamos hablando de temas emocionales quizá o más subjetivos que no me sirven para aprender y para poder cambiar o avanzar, ¿no? O incluso para reforzarlos, ¿no? Aquí en este ejemplo podría decir, pues, Marta, no se te dan bien los cambios, joder, cuidado, ¿no? Porque muchas veces damos etiquetas, al final, incluso cuando vamos a meternos, pues aquí ponía el ejemplo de un nuevo CRM, ¿no? Que al final suelen ser casos de herramientas, etcétera. Y aquí es cierto que muchas veces ya la persona, entre cualquier cambio, cualquier nuevo proceso, etcétera, ya sabemos, le va a costar un montón. Y ya incluso entre nosotros hablamos y ya ponemos la etiqueta a esa persona y ya la categorizamos, ¿no? Esto es muy difícil también. Y seguro que
cogemos nuestro equipo, nuestra organización y podemos poner etiquetas a todo el mundo. Pues a esta persona se le da fenomenal esto, a este, es una piedra en el zapato porque esto no le suele gustar. Y lo hacemos como mecanismo también para ayudarnos a ir más rápido, pero en el fondo dificultamos mucho el progreso de la gente, ¿no? Cuando ya empezamos a hablar y enseñamos a nuestros managers y personas que tienen gente a cargo a dar feedback de forma muy concreta, esto nos ayuda mucho también a nosotros a prepararnos la evaluación. Claro, yo no le puedo decir a esta persona que no ha conseguido los objetivos o que es lenta trabajando o que, ya bueno, ¿en base a qué, no? ¿Ha sido lenta trabajando? ¿En qué proyecto? ¿En qué momento? ¿Cuándo era el momento de la entrega y cuáles han sido los retrasos? ¿A qué se ha debido estos retrasos, no? Entonces, en este caso, pues el ejemplo, Marta nos está introduciendo los datos en el nuevo CRM y esto pues hace que al final se dificulte la situación. O sea, empezamos a hablar de un tema que además no tiene que ver con la persona, sino con el acontecimiento, con el hecho, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Sí, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar a ver las técnicas de feedback. Aquí sí que os diría que os fuerais apuntando porque voy a pediros también un poquito de participación también para ver algún ejemplo, incluso con nosotras mismas, ¿vale? Más allá de la técnica de sándwich que la he dejado la última, vamos a ver unas 3 o 4 que he traído aquí para que las pongamos en práctica. La primera de ellas se llama CSS y esto viene de inglés también y en el fondo también es muy sencilla, pero nos ayuda mucho a basarnos en los comportamientos. Y yo esto lo utilizo mucho incluso también en temas para trabajar temas de productividad. Siempre al final cuando damos feedback es muy bueno el hecho de decir, ¿por dónde empezamos? Pues a lo mejor en este caso vamos a mantener los aspectos positivos, pero también queremos cambiar una actitud o cambiar un comportamiento, ¿no? Y luego, si encima queremos dar paso a innovación o nuevas formas de trabajar, que esto es algo que ahora con la IA vamos a trabajar un montón, es de qué manera, y aquí os pido que trabajéis en un ejemplo concreto vuestro, de qué cosas consideramos que podemos empezar a hacer, qué cosas continuamos haciendo que están muy bien hechas y que nos están funcionando, y qué cosas podríamos parar de hacer, que no nos funcionan. Y esto tiene mucho que ver también con nuestros hábitos, con el día a día. Hay un ejercicio que es muy bueno que es apuntar un día, solamente un día, cuáles son mis hábitos del día, para hacerlos conscientes, porque a veces que ni siquiera son conscientes. Entonces, te levantas por la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues a lo mejor alguien lo primero que hace se levanta y se toma un café. Después de tomarse el café ya, se lava los dientes y se coge y se pone a recoger la cama y demás. Después de recoger la cama y ventilar la casa, ya se pega en la ducha, se arregla, etcétera. Luego va camino al trabajo, porque trabaja fuera. Oye, ¿cómo voy al trabajo? Voy en coche, voy en metro, llego al trabajo. No me he dado ni cuenta ni cómo llego hasta ahí. Ya llego al trabajo, me pongo a trabajar de esta manera. Cuando construimos nuestro yo ideal, esa parte de cómo queremos trabajar el futuro, cómo queremos que sea un día idóneo en nuestra carrera profesional, en nuestro trabajo, lo que sea, es que nos gustaría, ¿no? Oye, pues mira, me doy cuenta que yo en el día a día trabajando, si tenemos un colaborador o una colaboradora que realmente podría cuidarse más porque viene a trabajar súper cansada, porque vamos identificando que está siempre con dolores de cabeza, o nos puede pasar a nosotras mismas también, ser conscientes que hay una época que me duele muchísimo la cabeza, bueno, que de la mente de mis hábitos que puedo introducir, qué cosas nuevas puedo hacer, pues igual es tomármelo con más calma, pero ¿qué significa tomármelo con más calma? Entonces ya traducimos a comportamientos observables, pues igual me tengo que levantar antes para no ir tan corriendo y no llegar al trabajo tan corriendo y derrapando. O igual es decir que no a personas. Oye, mira, el tema del tiempo es limitado, ¿a quién tengo que decir que no para decir que sí a futuro, ¿no? El tema de saber decir que no también es otra sesión aparte, ¿no? Pero en nuestro día a día es quién conduce. Es como que tienes yo siempre pongo el ejemplo del autobús, tú estás conduciendo un autobús y tienes muy claro que tienes que llegar de Madrid a Valencia. Y tú estás yendo, te levantas por la mañana, tú tienes tu objetivo, tengo que ir a Valencia, me monto en el autobús. Pero de repente en el autobús te hacen una parada y te paran en Albacete. Oye, no, mira, que es que tengo que ir hasta Toledo, ¿te importa? ¿Me acercas? Cogemos a la persona, la llevamos hasta Toledo y después te dice otra persona, no, es que mira, es que tengo que ir hasta no sé dónde. Te bajas hasta Málaga, ostras, te encuentras en Málaga, tu objetivo era ir a Valencia, es que ya tienes la gasolina a la mitad. ¿Por qué? Porque es la energía al final que tenemos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo del día? ¿Qué pasa en este autobús? ¿Qué paradas estamos haciendo? Que ni siquiera son definidas por nosotras mismas, que son estos ladrones de tiempo que decíamos, que puede ser un correo, que puede ser el trabajo de alguien, que puede ser una necesidad concreta, que por supuesto hay que hacer esas paradas cuando sean necesarios, pero hay veces que decimos, mira, tenemos que llegar a Valencia, ¿no? De alguna manera, pues al final es un poco el hecho de qué podemos hacer cada una de nosotras en nuestro día a día, que tiene que ver con el cambio de hábitos también,
pero cuando damos feedback a un colaborador o una colaboradora implica un poquito más ir más allá de la técnica del feedback, ¿no? Además lo puedes empezar por donde quieras. Oye, Marta, en el caso de Marta, y si cogemos el ejemplo del CRM, que es una persona que imaginaros que no introduce los cambios, al final ha habido un retraso en el proyecto. Oye, Marta, fenomenal que he visto que ya sabes cómo meter los datos en el CRM. Hay un problema, que es que realmente tienes que empezar a poner foco porque es que no estás llegando a los resultados que estamos teniendo y esto hay unas consecuencias. Hablar de las consecuencias es muy bueno. Oye, a paralizar el proyecto, el equipo no puede llevar a cabo todo esto. Que realmente, ¿de qué manera te puedo ayudar para que empieces a comenzar a introducir estos datos, ¿no? Fijaros, esto es un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Pero invita un poco a reflexionar sobre, oye, perfecto, ya te doy pie a que hay algo que estás haciendo bien. ¿Qué hábito, qué comportamiento tienes que cambiar para empezar a introducir otros, ¿vale? Y luego esto tiene que ver con la limitación, esto es el work in progress que se llama, ¿no? El trabajo en progreso que tenemos las personas, tenemos una capacidad al día, tenemos unas horas de trabajo, aunque luego se pueden estirar como el chicle, sabemos, pero hay que poner límites también, ¿no? Para ser productivos. Entonces, ¿dónde tenemos que parar? ¿Dónde tenemos que poner límites, ¿vale? ¿Bien hasta aquí? ¿Podéis pensar algún ejemplo concreto para practicarlo? Para decir, oye, ¿cómo se me ocurre? Si tenéis a alguien pensando, y no significa que esté perfecto, ¿eh? Aquí la idea es un poco pelotear. Si tenéis algún caso de alguna persona para ver cómo le podríamos dar un feedback concreto. Yo justo después de esta formación tengo un seguimiento con una compañera profesional, o sea que ya es una ocasión ideal para poner en práctica algunas de las técnicas. Pues yo creo que siempre dejo un poco de lado la parte de planes de carrera. Cuando hago seguimientos profesionales hablamos de un montón de cosas, pues sí, de dificultades o yo creo que se me da bien ese feedback positivo o devolver a la gente lo que hace bien, eso sí que se me da bien y se me da menos bien esas partes a mejorar. O sea, el cómo, esa metodología sándwich a mí no se me da bien porque la parte negativa creo que todavía no tengo las habilidades como para devolver, bueno, pues aspectos a mejorar. Entonces, bueno, yo lo puse como esas partes a comenzar a hacer. Muy bueno. ¿Os sentís identificadas? ¿Os suele ocurrir? Cuando damos ese feedback negativo, ¿verdad? Hay veces que es difícil y veremos luego lo que ocurre con la técnica sándwich, ¿no? El punto, fíjate, que yo creo que también es el cambio de perspectiva. En vez de hablar sobre algo negativo que tiene la persona, ¿no? En este caso, que no lleva a cabo, etcétera, hablarlo como el tema de parar, ¿no? Oye, ¿qué comportamientos tienes que dejar de hacer? Que te van a venir bien para el objetivo, porque al final esto lo repercute a la persona, ¿no? Entonces, esto es un poco como incluso en casa, ¿no? Con niños y demás, que muchas veces es el hecho de, no, esto lo haces mal y ya está. Esto cuesta, yo creo que en casa cuesta el triple que en el trabajo, ¿no? Porque el trabajo es otro ámbito, pero pasa muchas veces que el decir lo negativo, y no es decir lo negativo, es qué actitudes, qué comportamientos tenemos que cambiar, incluso tenemos que parar radicalmente. Oye, mira, deja de hacer esto ya. En las reuniones, por ejemplo. Esto es un feedback que cuesta mucho, pero es un ejemplo muy sencillo que podemos empezar a utilizar y a practicar para, esto no es continuamente practicarlo, ¿no? Fijaros, las reuniones hay muchas personas que llegan tarde y además siempre son las mismas. Si os fijáis, al final siempre es alguien que suele ser extrovertido, extrovertida, que luego se gana a la gente, que, uy, perdonar es que le ocurren siempre millones de cosas, pero es tan simpática, tan simpático que todo el mundo se lo perdona, venga, no pasa nada, pero es que llevamos 5 minutos, que si 5 minutos de todo el mundo lo contabilizamos, pues también es dinero, por un lado, y es falta de productividad. Pero viene tan simpática, con esa sonrisa, con esas excusas que dices, bueno, claro, ahí empatizamos todos y no pasa nada, pero claro, al final nos repercute, ¿no? El hecho de dar, ¿cómo le daría eso? Os invito a decir, ¿qué le diríais a esta persona para que no llegue a la tarde? Que es un fastidio, que al final tú tienes prisa y todas las reuniones se solapan, porque depende de cómo empiece uno, esto es como una bola de nieve, ¿no? ¿Cómo le podríais dar feedback? Utilizando esta técnica, ¿eh? Así luego vamos viendo otras. Venga, Mónica, si quieres practicar tú en este caso y luego... Uy, a mí se me da fatal. Es que aparte el ejemplo me viene genial, pero fíjate, no utilizo esta técnica, no se me da bien, pero sí que con alguna persona que me pasa específicamente y aparte soy maniática de la puntualidad y entonces lo paso realmente mal, sí que tuve conversaciones directas
directas. Bueno, que a veces lo hacemos. O a veces sí que le tengo dicho, oye, pues si vas a llegar tarde avísame o explícame cuál es el motivo, la razón, porque aparte sí que el resto de los compañeros también se dan cuenta y afecta. Entonces, no directamente delante de todo el mundo, pero sí con esa persona tuve conversaciones de tú a tú, para decir, es importante ser puntuales. Bueno, con el resto del equipo, con todos en general, sí que lo comento, porque el tiempo es igual de válido el mío que el de los demás. Y a veces hay personas que utilizan la ironía. A mí no me gusta nada la ironía, me parece como una comunicación un poco agresiva. No me gusta utilizar la ironía para este tipo de conversaciones. Hay gente que como hace que chascarrillos o así, pero a mí no me gustan. Y no sabría cómo hacerlo porque se me da realmente mal. Nada, esto es practicarlo y al final yo creo que luego tiene mucho que ver con tu personalidad y tú lo has dicho, pues lo has dicho, lo dices directa y ya está. Esto es para practicar y sobre todo a veces encontramos en estas técnicas alguna que resuena más con nosotras. Oye, pues esta la voy a aplicar o voy a empezar. ¿La podéis echar un cable? ¿Cómo lo haríais? Venga, ayudadme. El equipo, esto al final es... Yo tengo en el trabajo también una compañera con la que estamos intentando trabajar también varias cosas, porque además es el perfil que tú has definido, o sea, es el típico perfil muy extrovertido, pero que luego pues tiene dificultades para manejarse con algunos equipos, o ella misma a veces se muestra como muy incisiva y muy controladora con otros compañeros, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí, yo a mí también tampoco se me da muy bien, ¿no? Porque siempre intento buscar las técnicas como para que la otra persona o sea lo más asertivo posible, o la otra persona se sienta como que el feedback es en construcción y no en crítica, ¿no? Siempre intentando que esa persona va a estar ahí en el equipo e intentando sacar lo mejor de ella para que al final no se cierre en banda y sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, como ella también va muy, muy agobiada, siempre intento darle desde él en qué te podemos echar un cable, ¿no? Llegas tarde a las reuniones, ¿de qué manera podríamos organizarnos para que, o sea, podrías organizarte con respecto a estos horarios para que te viniesen bien, ¿no? O de qué manera te podríamos quitar carga de trabajo para que no seas tan controladora o tan incisiva con otros equipos que van de tu mano, ¿no? Para que entre unos y otros pues el trabajo se distribuya y tú te sientas más libre o más tal. Entonces, como desde una parte un poco más en positivo, ¿no? Como más desde la construcción, digamos, de lo que es su parcela, para también ir poniéndole límites y delimitándole su función y que no se sienta tan desbordada, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, tampoco nos ha funcionado del todísimo, ahí vamos. Muchas gracias, Carolina. Fijaros que, no sé, Mares, ¿tienes algún ejemplo concreto también de... Todos tenemos cerca, ¿verdad? Gente así o personas que... ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo le dirías también en tu caso? Yo creo que con humor. Buscando el sentido del humor, bueno, pues decir que, joder, qué suerte todas las mañanas como llegas con esa sonrisa. Ahora, si empezamos a llegar a... Que no ironía, que es distinto. Sí que puedo contar que yo he hecho... Tenía una situación así al principio de mi equipo y les dije, como había dos personas que llegaban siempre tarde, y bueno, está muy bien hecho, estoy pensando ahora. Da lo mismo. Pues como siempre pasa lo mismo, vamos a hacer una cosa. Durante una temporada va a hacer el acta de la reunión el último que llega. Oye, llegaban todos al... Es muy buena, ¿eh? Me parece una buena estrategia. Y después ya no, después ya dije, bueno, ahora vamos a hacerlo por orden alfabético, pero si vuelve a pasar lo mismo que antes, volvemos a lo de antes, ¿os parece? Pero bueno. Y fijaros que al final habéis dicho cosas muy importantes, ¿no? Lo primero, me ha gustado mucho, Mónica, cuando has dicho, oye, pues cojo a la persona aparte y le doy feedback en privado, ¿no? Que al final yo creo que eso también es un síntoma de, oye, podemos hablar y qué ocurre. A lo mejor luego la persona te cuenta que tiene un problema con lo que sea, ¿no? Porque se ha mudado y vive súper lejos y, bueno, también esa capacidad de escucha está muy bien separarles, ¿no? Y luego cada una al final me gusta mucho en base a nuestra personalidad y cómo seamos, ¿no? Creo que hay también, pues lo que decía Carolina por un lado, oye, pues intentar que el feedback, y el feedback es para esto, para no hundir a las personas, para que las personas salgan con fuerza, con ganas y motivación del cambio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que siempre hemos trabajado en muchas ocasiones con este orden y mando, ¿no? Ese liderazgo antiguo de esto si no haces así, si no haces de esta manera, pues el miedo al error, al castigo, etcétera. Y en cierta manera luego hemos visto que eso no se vincula con la motivación, ¿no? Hay que ver un poco qué le ocurre a la persona, etcétera. Pero hay veces que se pueden ir de la raya, ¿no? No sé, Fátima, si tienes algún ejemplo que quieras comentar.
que como no te tengo la carita, pues es cierto que al final te involucro menos, pero ¿tienes algún ejemplo que quieras compartir o si te ocurre en tu organización o en tu día a día? Porque esto ya no es solamente la organización, pasa con amigos y demás. No sé, igual Fátima no estás en el entorno adecuado para poder compartir. Sí, sí, estoy aquí. Bueno, pues yo creo que todo en nuestro día a día, en nuestro trabajo, pues tenemos alguna persona en el equipo que nos sucede esto. El problema es bueno, que muchas veces intentas, pues como ha comentado la compañera, pues hacer un feedback privado, hablar con esa persona y la persona al final se encierra en banda porque no participa, los proyectos no son compartidos, se queda siempre fuera. Entonces siempre tiene, bueno, pues excusas como el no enterarse de nada y es un poco complicado, un poco complicado. Cuando llegan situaciones así ya que se enquistan son complicadas. ¿Y cómo lo sueles hacer? Como aparte que si utilizas esta técnica hipotéticamente para ayudar también a Mónica con el caso que tiene ahora, Sí. ¿cómo le dirías a esta persona, oye, deja de llegar tarde y que, utilizando esta técnica, así para ver si la podemos echar un cable? Pues mira, yo eso que ha dicho la compañera de hacer el acta de la reunión, el último que llega me parecería una buena opción, porque es algo habitual que siempre hace y siempre dice no se da cuenta, tenía que hacer tal cosa y es un poco complicado cambiarlo, la verdad. Muchas gracias, Fátima. Uh-huh. Porque ese ejemplo es verdad que al final cambiamos comportamientos, ¿no? El punto que decía Carolina, que sí que has podido hacer un poquito el recorrido, es de, oye, Marta, imaginaros, cogiendo el ejemplo anterior, ¿no? Esta Marta, oye, Marta, tienes que dejar de llegar tarde, porque es que si no al final hay que contar las consecuencias no es porque se me antoje a mí que no llegues tarde, es que tenemos un equipo que estamos esperándote, que llevamos 5 minutos antes preparando esta reunión o lo que sea, y estamos valorando mucho la oportunidad, ¿no? Cualquier cosa, pero al final hay que contar las consecuencias de los actos que tenemos, ¿no? Entonces ya damos el mensaje de tienes que dejar de llegar tarde, que es el parar, ¿no? Me ha gustado mucho, Carolina, decías, bueno, pero ¿qué cosas te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Oye, a lo mejor es por un tema de carga de trabajo, es por un tema que tienes otras reuniones, es, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué podemos empezar a hacer? ¿Qué hay que comenzar? Que te pueda ayudar a cambiar este comportamiento. ¿Y qué reforzamos? Oye, es que luego tú en las reuniones además aportas mucho valor, es muy importante que tú estés. Entonces ya estamos reforzando un comportamiento positivo, ¿vale? Pero el mensaje principal aquí no es como el sándwich que se mete en medio. Lo importante, oye, te quiero dar feedback, es que tienes que dejar de llegar tarde. Y eso es la parte de comunicación asertiva. Y no es mala la comunicación asertiva. No estamos diciendo nada porque no nos estamos metiendo con la persona. No estamos diciendo, eres un lento, es que eres un tal. No le estamos categorizando de nada, no le ponemos etiqueta. Hablamos de un comportamiento que se puede observar porque es que llevas los 4, incluso le podemos dar datos. Oye, Marta, es que llevas las 4 últimas reuniones llegando tarde. Has llegado tarde las últimas 4 reuniones, 10 minutos en cada reunión, 10, 12 minutos. En consecuencia de esto, hemos estado todo el equipo esperándote, hemos retrasado luego las siguientes reuniones que cada uno tiene después, con lo cual, oye, ¿qué podemos hacer para que esto cambie? ¿Cómo te puedo ayudar para que esto no sea así? Es una comunicación directa, es asertiva, pero desde el acogimiento que decía Carolina de, bueno, pero ¿qué podemos dejar? ¿Qué podemos hacer conjuntamente? Y reforzando un poco es que te necesitamos que estés a tope porque tienes mucho que aportar en la reunión. Siempre que sea el caso, ¿eh? Hay veces que a lo mejor dicen, mira, yo hay veces que cojo y digo a la gente, oye, si no puedes llegar a la reunión o ves que te vas a retrasar, no te conectes. No pasa nada, ya te contamos después qué ha ocurrido y demás, pero es que así no interrumpes lo que está ocurriendo después, ¿no? Entonces, depende ahí un poco Pero vamos, hay otras personas que utilizan lo del desayuno, ¿no? Que llegue tarde, trae desayuno el próximo día, ¿no? Pero me gusta más lo de el acta. Y yo creo que eso sí que fue... Entonces, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de metodología que podéis utilizar y que os puede servir, ¿no? Vamos a ver otro. Este, sobre todo, ya son 4 puntos. Este se llama el feedback con mimo, ¿no? Y además son 4 puntos de vista también que es muy similar, vamos a ver que son variaciones. El primero que dice mantener. Oye, ¿qué es lo que está bien, no? ¿Qué es lo que la persona tiene que mantener y tiene que seguir haciendo, no? ¿Qué es lo que tiene que incorporar nuevo? Lo mismo, ¿qué es lo que tiene que comenzar a hacer? ¿Qué tiene que modificar? Oye, ¿qué cosas también podría cambiar? Porque podría hacerlo un poquito mejor. Aquí ya hablamos de, oye, esto lo haces bien, pero podrías desarrollar más esta competencia, podrías hacerlo un poquito mejor. ¿Y qué cosas tienes que omitir o parar, no? Y ahí me gusta mucho que pensemos también en nosotras mismas, porque ahí luego a la hora de trabajar un feedback hacia otros también es bueno.
Y en el mismo caso, si cogemos el mismo ejemplo de esta persona que llega tarde, que además es algo sencillo de dar feedback en este caso, no es que digas, José, no sé si ha ocurrido alguna vez cuando hablamos de liderazgo que no gestiona bien a la gente, que no la trata bien, por la razón que sea, porque van muy directos, porque van muy a su bola en cuanto a sus objetivos o lo que sea, y tienen que tener un poquito de cuidado con las relaciones, ¿no? A lo mejor. Pero cogiendo el ejemplo de llegar tarde, si utilizáramos esta metodología, ¿cómo la podríais aplicar? Fijaros que hemos introducido una variable más. ¿Cómo se os ocurre? A ver, Mónica, que tienes que practicarlo para luego. Simplemente introduciendo un poquito más. A ver, ¿qué es lo que está bien, lo que sí funciona y hay que conservar? Pues a lo mejor la participación durante las reuniones, lo que aportas, las soluciones, la información y todo eso, pues eso es importante que estés o que participes por ese motivo. A lo mejor podemos añadir esa puntualidad para poder participar desde el principio, porque además yo creo que hay una parte positiva. Al principio de las reuniones yo suelo dejar siempre, bueno, somos como varios equipos y hacemos una reunión donde intentamos estar todos y siempre dejo como entre 5 o 10 minutos porque siempre hay esas conversaciones de que no se ven tanto, pues esto, pues lo otro. Entonces, esos 5 o 10 minutos siempre los dejo porque veo que están manteniendo conversaciones que ayudan a la relación. Entonces, pues es importante que estés en esa parte porque si participas, escuchas y mantienes la relación con el resto de compañeros. Entonces, a lo mejor hay que modificar esa puntualidad para que puedas estar en ese previo, en esos 5 minutos que aportan un montón a las relaciones entre los distintos equipos. Y lo que hay que omitir, pues no sé, no sé, el no llegar tarde. O sea, es que el problema que tengo es que la impuntualidad no me gusta nada. Es como que me afecta personalmente, no me gusta nada, lo llevo fatal. O sea, fíjate, hay muchas cosas que no me afectan tanto, pero la impuntualidad sí, porque el tiempo para mí es importante y para todo el mundo. Entonces es como que no valorar el tiempo de los demás, por eso me molesta especialmente, pero bueno. Es un tema de respeto. O sea, tocamos los valores, ¿no? Cuando hablamos de qué cosas nos molestan en los otros, no hemos trabajado el tema de valores también, pero es una sesión muy bonita el hecho de cuáles son nuestros valores, ¿no? En que se basan también en cómo nos han educado, qué comportamientos y qué actitudes vamos observando que son importantes para nosotras, ¿no? Y cuando esos valores nos tocan, ahí entramos en conflicto, ¿no? Y el tema de la del tiempo, de la gestión del tiempo y de llegar tarde, la puntualidad, tiene mucho que ver con el respeto al otro, ¿no? Entonces, cuando uno prepara la reunión, uno llega pronto, uno al final, ¿qué ocurre? Que luego es un tema de las consecuencias, ¿no? Que no es que llegues tarde a una reunión, es que luego a lo mejor tú tienes que retrasar la siguiente y hay personas que estaban preparadas para esta reunión y se van, esto de poner reuniones una tras otra, que os pasa que cuando os conectáis, ay, perdona, que es que vengo a otra reunión y parece que esa excusa es aprobada por todo el mundo. Ah, claro, es que estás muy ocupada, estás muy ocupado, no pasa nada. No, claro que pasa, es de que no, hago una reunión, aprende a parar, ¿no? Con lo cual, al final, muchas veces el ver el impacto, porque trabajamos mucho desde la individualidad, ¿no? Entonces, el ver el impacto que causamos en otras personas también hace que trabajemos mejor la colaboración. Muchas gracias, Mónica. Sobre todo esperamos que estas cosas pues también que sean útiles, ¿no? Y que trabajemos de forma de la comunicación asertiva, porque si no hablamos claramente con una persona, hay veces que se queda con el mensaje constructivo y no cambia, o sea, no hace el cambio. Entonces, a veces que hay que dejar muy claro el comportamiento que hay que cambiar, pero desde un punto de vista constructivo, es que tienes muchas cosas que mantener, que incorporar, que modificar, porque te va a hacer bien a ti, te vas a sentir mucho mejor si llegas pronto, si te involucras, etcétera, pero no puedes llegar tarde, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, que en este caso, como veis, son todos muy parecidos, ¿eh? Y en este caso es el modelo SBI, situación, comportamiento e impacto. Que aquí quizá me gusta, es de los que más me gustan, porque es el más claro y al final nos pasa que depende de cómo seamos, cuando enseñamos a otras personas a dar feedback o a comunicar y demás, la concreción es importante. Hay personas que veis, y eso seguro que os pasa, que tanto por verbal o escrito te sueltan unas parrafadas enormes. Seguro que tenéis identificado a alguien que recibís un correo y siempre, si es un correo, esta persona es eterno. Y dices, mira, es que ChatGPT viene fenomenal, lo coges, lo pegas, lo resumes, ¿qué me quiere decir?
Pero en cierta manera hay que enseñar a las personas a qué es lo que me quieres decir con todo esto y por qué no somos concretos. Si no somos concretos muchas veces es por miedo a que va a sentir la otra persona si recibe este mensaje, o porque hay personas que te lo explican todo 40 veces para asegurarse de que lo entiendes. Y tú no, mira, si no soy tonta, si lo entiendo la primera, no hace falta que me lo expliques todo, ¿no? Pero la concreción es muy importante para que te llegue el mensaje, ¿no? En este modelo me gusta porque es muy claro y es muy directo. Entonces, hablamos primero del contexto y cogiendo el caso del tiempo, que al final puede ser algo muy común, hablamos de la situación y también hablamos de todo lo que tiene que ver con la concreción, ¿vale? Siempre damos feedback, como decíamos, con hechos muy concretos. Oye, el último mes, ¿vale? Basándonos en datos. El último mes, tampoco vamos a estar aquí como tomando notas hasta 5 reuniones, etcétera, porque ni tenemos tiempo para hacer ese feedback, ¿no? Pero, oye, he observado que en los últimos meses y demás estás llegando tarde, ¿no? Y hablamos de una situación. Estamos en un momento de negocio, un momento de la organización fundamental para nosotros porque tenemos que entregar una serie de proyectos y es un mes muy ajustado. Vamos a darle un contexto donde estamos, pero muy claro y concreto. Está llegando tarde continuamente, de forma continua, y esto lo que está causando es que vayamos con retrasos en todo, que las personas empiecen, sobre todo es dar mucho una situación, un contexto, es importante que llegues pronto, no desde el ámbito positivo, sino desde que es algo que nos repercuta a todos. Tu comportamiento de llegar tarde es algo que nos está afectando sobre todo a los demás, pero queremos cambiarlo, queremos introducir un cambio para que esto no ocurra, ¿no? Es verdad que esto, el refuerzo positivo siempre funciona mejor que el negativo en cuanto a no trabajar con miedo. Entonces, me gusta ese cierre que decía Carolina, oye, ¿en qué podemos hacer? ¿Qué podemos ayudarte? Podemos introducir aquí incluso, ¿qué podemos hacer? ¿En qué te puedo ayudar para que esto lo consigas? Oye, me juego una comida que si llega a las últimas sesiones pronto y tal, vamos a comer y hacemos lo que sea, invitas tú. O sea, al final es siempre un poco el humor, yo creo que Mares ahí también, que no tiene que ver con ironía, como ha resaltado, es fundamental. Oye, mira, no es importante, porque sí que es un tema importante de que llegues tarde, afecta un montón, pero joder, que me tienes aquí para acompañarte, que vamos a conseguirlo. Entonces, un poco el hecho de situación, comportamiento e impacto. Y al final esta forma de dar feedback también es muy clara. Y vamos un poquito ya a lo que es la última, que es la técnica que todo el mundo conoce, la que todo el mundo habla, pero que es verdad que esta técnica hay que hacerla muy bien, porque si no perdemos el mensaje. Es la técnica más sencilla, pero las personas que como Mónica y como yo también, me siento muy identificada, que a mí me costaba mucho el decir las cosas negativas de las personas, pero al final me di cuenta de que era más la situación o el comportamiento que le va a ayudar a la persona a cambiar, ¿no? Y en esta técnica de sándwich, por ejemplo, imagínate, jo, Marta, qué alegría verte en las reuniones. Jo, es que además tú participas mogollón y es que aportas muchísimo valor en estas reuniones. Entonces te necesitamos que estés continuamente en esta reunión porque si llegas tarde al final, es cierto que luego perdemos mucho el hilo, los objetivos que tenemos que trabajar y demás. Pero, jo, es que es una gozada. Cuando vienes es que se nota porque es una alegría para todo el equipo y demás. Venga, hasta luego. Sale Marta diciendo, joder, qué maravilla, qué importante sois, es que tengo que estar en estas reuniones siempre, ¿no? Y se le olvida que llega tarde, que no llega tarde, etcétera. Es que le hemos recalcado el comportamiento positivo de, Marta, te necesitamos en estas reuniones porque aportas muchísimo valor. Venga, ok, me necesitan. Pero va a seguir con su comportamiento, es que es algo que... Y esto es súper común. Con esta técnica de sándwich es lo que nos suele ocurrir a la gran mayoría de las personas. Positivo, negativo, positivo, y nos quedamos en la parte positiva, porque lo positivo lo hemos puesto tan en relieve. ¿Qué ocurre por el contrario? Que luego también depende a quién le demos feedback, porque hay personas que son súper exigentes. Y aquí es verdad que cuando damos feedback negativo, la persona se va arrastrando los pies, como diciendo, o sea, me dicen, esto es como las notas, ¿no? O los proyectos, o cuando te evalúa el cliente, el usuario, quien sea, ¿no? Tienes una evaluación de feedback, te evalúan, te ponen las notas, tal, y cuando son encima cualitativas, ¿no? Perdona, cuantitativas, numéricas, ¿en qué nos fijamos? En lo que nos falta. Vale, perfecto, hemos sacado un 8 en todo, una nota maravillosa, uy, pero aquí hemos sacado un 4. Y vamos al equipo y decimos, oye, esto no puede ser que nos han puesto un 4 en esto, es como, pero si es que hemos sacado un 8 en todo lo demás. Entonces, ¿dónde ponemos foco, no? Y también depende mucho de la exigencia que tengamos. En esta técnica de sándwich, que suele ser más relacionada con feedback del desempeño, etcétera, pues sobre todo creo que es más sencilla la primera o la tercera, porque la del mimo quizás es más compleja, más detallada y nos podemos perder más. Pero la primera que hemos practicado mucho y la última y la tercera son muy prácticas y muy directas y no nos pierde. Sobre todo porque hay una cosa muy clara que es que la persona tiene que tener un compromiso de parar un comportamiento.
Y eso es lo que le tiene que quedar claro, ¿no? Aquí para utilizarlo bien en este caso es, oye Marta, te necesitamos en las reuniones porque aportas un montón, pero es que como estás llegando tarde tantos días, esto es algo que no tiene que volver a ocurrir porque es que si no al final es mejor que no te metas en las reuniones, que vamos a poder hacer juntas para que realmente tu actitud y tu comportamiento cambie, porque aportas mucho valor y yo creo que a ti también te aporta estar en las reuniones. Pero que saltamos mucho con claridad oye, esto no puede seguir así, ¿no? Sabiendo que te he dicho que eres muy importante, te he dicho que tal, pero hay que cambiar un comportamiento, ¿vale? ¿Se entiende, verdad? Claro, luego esto ponerlo en práctica es otra historia, pero la idea es practicarlo mucho y practicarlo en el día a día. También con la intención de, claro, nos afecta mucho el cómo se va a sentir la persona. No queremos que se sienta mal, pero tampoco queremos que salga como, wow, fenomenal. O cuando hay alguien que a lo mejor no haya objetivos, que no ha trabajado bien, etcétera, hay que dar un feedback negativo fuerte porque es que si no, a lo mejor a la tercera la persona va a la calle. Entonces, para ayudarla realmente a que cambie, nosotros yo siempre he hecho procesos de desvinculación en organizaciones. Oye, primero a la persona se le avisa, se tiene una conversación, después a la persona igual se le notifica. Si no sigue cambiando y si la actitud que mantiene o lo que sea repercute al equipo, pues se le notifica. Y ya la tercera, pues igual tenemos que hablar de desvincularle del proyecto. No es algo que suele ocurrir mucho a lo mejor, pero el hacerlo bien, el acompañamiento, entonces el feedback es fundamental para que la persona realmente cambie. Claro, lo más importante es que cambie y que la persona continúe aportando al proyecto, ¿no? Entonces, el feedback depende de para qué. Cuando hablamos de feedback para desarrollo de carrera es muy bonito. Muy bonito porque al final si la persona cambia algo, le va a permitir crecer, ¿no? Por ejemplo, utilizando casos como, que podéis ver, es muy común, personas que a lo mejor trabajan súper bien, pero no dan a conocer lo que hacen o no comparten su trabajo, al final es algo que les cuesta compartir y les cuesta venderse, ¿no? Yo creo que es muy común además que dices, oye, me encanta mi trabajo, yo lo hago, pero no voy a hacer bombo y platillo de mi trabajo porque me da vergüenza, me da corte o no quiero resaltar, ¿no? Bueno, pues, ¿qué consecuencias tiene muchas veces el no resaltar, el no venderte, el no contar lo que haces, ¿no? Pues desde ahí es de qué manera podemos ayudar a la persona de, oye, haces un trabajo excepcional, el problema es que realmente no vendes y no compartes lo que haces, con lo cual al final tiene un impacto. ¿Lo ves? El primero que decíamos en este caso, situación, comportamiento, es que no te estás vendiendo, etcétera, ¿qué impacto tiene? Pero ¿qué impacto tiene en ti? Que si realmente cuando vemos el impacto en positivo, le hacemos a la inversa. Si tú realmente comunicaras más, compartieras más lo que haces, yo te voy a ayudar, vamos a generar esos espacios. Es que el impacto que vas a tener en tu carrera puede ser muy bueno, ¿no? Y muy positivo. A veces que la persona no quiere, pues no hay más. Pero si podemos ayudarla a que cambie. ¿Bien hasta aquí? Entonces, para que veáis un poco cómo estas herramientas o estas técnicas, cambiando un poquito, ampliar un poquito la mira, ya no solamente el efecto sándwich, que es más complicada, aunque parece muy sencilla, pero luego a la hora de hacerlo bien, quizás es la que más nos perdemos, ¿no? Y ahora nos metemos ya en la parte más de cierre, ¿no? De qué cosas, porque si nos metemos en el contexto del tema del desarrollo de carreras, de las evaluaciones del desempeño al final, que es esa conversación que a veces es única al año con la persona, ¿no? ¿Qué cosas podemos evitar que nos van a ayudar a que el objetivo al final se consiga, que es que la persona tenga pues, un espacio de conversación, que se exprese, que hablemos hablado de los retos del pasado, qué obstáculos ha tenido y de qué quiere trabajar a futuro y cómo acompañarla? Hay veces que tenemos que tener, por haber puesto 6 aspectos a tener en cuenta que yo creo que es importante para no perder el foco de la reunión, ¿no? El primero era identificar muy bien para qué estamos aquí, cuánto tiempo tenemos desde el principio de la reunión y cómo aprovechar al máximo la reunión. No quedarnos en los detalles, porque si nos quedamos en los detalles de lo que la persona quiere ver y es que fulanito me pasó no sé qué, y es que el otro no me pasó el otro. Hay gente que es muy de excusa, etcétera, entonces nos podemos quedar en algo concreto y perdemos toda la reunión. Con lo cual, al final es, oye, pues hay que cortar, venga, vale, esto lo podemos trabajar más adelante, pero vamos a seguir un poco, hay que reconducir continuamente, ¿vale? Lo siguiente también es el tema de, no le damos importancia, vamos tan corriendo normalmente en el mundo de las organizaciones que no le damos importancia a ese momento del feedback. Entonces, el trabajarlo desde el principio, ¿no? El preparar el equipo, el dedicar el tiempo, el leer entre líneas también, ¿no? Eso nos va a dar mucha información de la persona, ¿no? Luego el tema de no desarrollar una red de apoyo. Y aquí me refiero sobre todo a muchas veces a todo lo que tiene que ver con dejar claro si la persona a posteriori va a necesitar a alguien que realmente, oye, que sepas que estoy aquí. O sea, que es, oye, esto mismo lo tenemos que trabajar, etcétera, no significa que hasta dentro de un año me veas. Es, oye, acércate, vete contándome cómo vas. Es al final el hecho de, yo he tenido muchas situaciones en las que hemos tenido la sesión de feedback anual y hasta el año que viene no te vuelvo a ver.
Entonces, vale, muy bien, me vas a volver a medir objetivos, pero a veces que los objetivos han cambiado tanto, que la situación ha cambiado tanto que ni siquiera me has tendido una mano para ayudarme, ¿no? Entonces, es muy importante también ayudar a la persona a que, oye, esto es una reunión puntual, pero vamos a seguir cerca, ¿vale? El tema de la falta de comunicación, que tiene mucho que ver con esto que estaba comentando ahora, ¿no? De no dejar que solamente sea un sistema de, venga, hasta que no pase un año o 6 meses no voy a volver a hablar con la persona, ¿no? Que esto es quizá tiene que ver con la profundidad. Aquí nos metemos, la cultura del feedback que se puede desarrollar es de forma continua y canales de comunicación donde yo tengo el despacho abierto, pueden venir a mí cuando quieran, me pueden cerrar una reunión cuando les dé la gana, pero en este caso es una reunión de 1 hora, hora y media en la que solamente voy a hablar de ti y de tu carrera. O sea, esta es una reunión de foco, ¿no? Entonces también es muy bueno el dejar estos espacios para que la gente vea que pueden estar cerca, ¿no? Y luego el tema de la falta de preparación, que seguro que también lo habéis observado mucho, que es cuando llegamos a lo mejor a una reunión y nos hemos leído lo que la persona nos ha puesto en el cuestionario de autoevaluación, si es que la han hecho, o ni siquiera hemos preguntado a otras personas que trabajan con el manager, con la manager o con la persona con la que nos vamos a reunir, oye, ¿qué tal trabajas con esta persona? ¿Tienes algo que comentarme a lo mejor que hayas observado que pueda trabajar con ella para ayudarla a mejorar o no? O reforzar alguna cosa que, pues mira, con Marta, volviendo un momento al caso de Marta, con Marta es excepcional haciendo esto, he trabajado con ella fenomenal, me ayudó y colaboró conmigo en lo que sea. Entonces, bueno, pues también hay que resaltarlo y que sepas que el resto del equipo me ha hablado fenomenal de ti en esto, esto y esto, ¿no? Tanto en positivo como en negativo, comportamientos que se puedan observar, ¿vale? Para seguir un poco el reforzándolos, ¿no? Y sobre todo el hecho de, es muy gratificante cuando tú vas a una reunión del desempeño, cuando te van a autoevaluar o te van a evaluar a ti mismo, que la persona se lo haya preparado. Oye, he leído esto que es importante para ti, coméntame un poquito más que no me ha quedado claro. Pues ya llevamos una sensación de, ostras, se la han preparado, que es muy agradecer, ¿no? Y esto es algo que luego la gente replica, sobre todo cuando es el primer momento que introducimos evaluaciones del desempeño en la organización. La primera vez hay que hacerlo todas las veces hay que hacerlo muy bien, pero la primera causa un impacto muy positivo para que luego se siga reforzando, ¿no? Y yo prácticamente diría que la gran mayoría de organizaciones donde he implementado esto, al final son las propias personas las que han pedido el proceso de evaluación. Oye, María, ¿y cuándo llega otra vez el proceso de feedback? Oye, María, ¿y cuándo tenemos la evaluación? Eran las propias personas de la organización que querían que llegara este momento para trabajar y construir su futuro. Y yo creo que al final, con estos pasos que estamos viendo, os pueden ayudar. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Cuáles son los principales, quizá, obstáculos? Porque ya nos metemos en esto. ¿Cuáles son los principales obstáculos que pensáis que os podéis encontrar en vuestra organización a la hora de incorporar estos procesos de evaluaciones, evaluación del desempeño, estos procesos quizá más de carrera en profundidad? Porque algunas, en este caso, bueno, Carolina, sí que estabas comentando que tú tenías la herramienta, que estabais viendo lo de HRider. ¿Ya tenéis el proceso implementado antes de la herramienta o es la primera vez que os metéis con ello? Nosotros es que funcionamos por curso escolar en lugar de por año y entonces tenemos como la metodología de que todos los julios hacemos una valoración del desempeño. Lo que pasa que en nuestro caso es un poco complejo porque las jornadas del grosso de la entidad, que son los cuidadores de la residencia, centros de día y demás, están la mitad de la jornada completa y la mitad de la jornada parcial. Por falta de tiempo, al final tendemos a evaluar solamente a las jornadas parciales porque son de donde luego hacemos pues, esos planes de mejoras de jornadas o de indefinidos o de otras tipologías de contrato. La dificultad la encontramos en el tiempo, que al final se nos va, o sea, no nos da. Con todo lo que tenemos pendiente por hacer y con personas con departamentos, como digo yo, ¿no? Aquí es como una persona, un departamento. Entonces es como que vamos sobrecargados de faena y no podemos dedicarle el tiempo que realmente luego es funcional, porque las personas cuanto más feedback tienen, pues mejor pueden desempeñar su trabajo, ¿no? Y pueden mejorar en aquellas cosas que se les puede pedir. Y a mí me da mucha pena eso, que las personas no puedan saber dónde tienen que mejorar para darle la oportunidad de mejorar, ¿no? A veces nos quedamos ahí un poco como cojos y bueno, no sé hasta dónde es problema de ellos o problema nuestro que no se lo hemos ido indicando, vamos, durante el camino. Muchas gracias, Carolina, porque al final, fijaros, ¿no? Y ahora me gustaría también un poco que contarais también las demás donde estáis, ¿no? Pero el tiempo, yo creo que es en la gran mayoría de las organizaciones es el principal problema, ¿no? El cuándo. Decía justo al principio de la sesión, es que nunca es el mejor momento para esto. Luego es verdad que el impacto que tiene esto es súper fuerte.
Es igual que yo hablo con comités de dirección de la importancia de parar para definir la visión de la compañía y la organización. Es que si no definimos la visión, seguimos corriendo, pero no tenemos clara la dirección, ¿no? ¿Y qué nos ocurre? Que cuando encima parece que tenemos clara la visión de la organización porque tenemos a lo mejor comunicados, tenemos documentos en la intranet, en notas de prensa sale hacia dónde vamos, lo que queremos lograr, etcétera. Cada persona o cada manager de cada una de las unidades de la organización la interioriza de forma totalmente diferente. Y esto lo he comprobado con sesiones de Lego, que construyes la propia visión y en Lego es verdad que utilizas un lenguaje común, que son las piezas a la hora de construir, pero vas viendo cómo cada unidad de negocio, cada área, tiene su visión, que dice, pero parece que trabajamos en otras empresas, ¿no? Cuando profundizas. En cambio, cuando construyes la visión compartida, ya todo el mundo más o menos sabe qué es lo que vamos a trabajar al final, ¿no? ¿Cuál es el principal problema? El tiempo. Parar a una organización, un comité de dirección, 3 horas para hacer esto es como si fuera, vamos, y no es tan cuando es estratégico, ¿no? Pues esto es igual de estratégico. Al final hablamos de la carrera de cada uno, ¿no? Cuando ya lleváis varias fases, ya la persona lo ve como estratégico. Dices que necesito hablar de esto, necesito parar, necesito... Porque vemos que luego el impacto es como afilar el hacha de Stephen Covey. ¿Os acordáis del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva? Pues justo había uno que yo creo que es con el que me he quedado, el resto si me lo preguntáis yo creo que no me acuerdo, pero justo este afilar el hacha es, oye, hay que parar para realmente seguir cortando árboles mucho mejor, ¿no? Seguir trabajando de forma más eficaz y mejor. Con lo cual el tema del tiempo, pues mira, no me parece mala idea que sea en verano, porque al final ahí también a lo mejor baja un poquito el ritmo y puedes dedicarle algo más, pero siempre hay problemas de este tipo. Hay problemas luego incluso que unos managers lo harán antes, otros lo harán después, unos llegarán a tiempo como siempre a lo mejor y son más eficaces, lo hacen fenomenal, y otros te piden, por favor, déjame que lo entregue, no sé cuánto, ¿no? El hecho está en poner límites también de fechas. Y el procedimentarlo digitalmente es verdad que ayuda mucho porque, aunque sea por... Yo he utilizado sin tener antes estas aplicaciones, que hay un montón, como os compartía la sesión anterior, simplemente una encuesta, un Google Form o un SurveyMonkey, una encuesta online que la persona se conecta online, van contestando, pero lo más importante es el momento de la reunión, ¿no? O sea, es que se sienten 2 personas a hablar sobre la carrera de otra. Ya eso tiene un impacto muy bueno. Y por supuesto que luego haya una continuidad, ¿no? Y a posteriori qué vamos a hacer, qué seguimiento vamos a tener. Aunque no sea formal, pero que la persona sienta que tiene a alguien respaldando. Muchas gracias, Carolina. ¿Las demás cómo estáis en este punto? ¿Tenéis implementado estos procesos de feedback en la organización? A ver, nosotros en su momento, hace unos años, habíamos utilizado el Ability 4P para hacer el sistema por competencias. Pero vimos que nos llevaba muchísimo tiempo, porque entre que se hacía la evaluación, luego se hacía la devolución, por un lado, esa inversión de tiempo de la Carolina, que yo creo que es la mayor dificultad. Después, en su momento, las personas que dábamos feedback todavía no teníamos esa formación para dar feedback y, por lo tanto, en algunos casos tampoco tuvo el impacto que debería tener. Y era el tiempo, era esa parte de la formación en feedback y después como que intentamos simplificarlo utilizando como un Excel en el que cada uno se autoevaluaba y así. Y bueno, tampoco es el sistema que más nos gusta. Y ahora mismo estamos en ese proceso de modificar o adaptar o utilizar una herramienta que nos resulte más ágil y más útil. Si utilizamos los seguimientos profesionales, con cada uno de los profesionales se hace un seguimiento que le llamamos así, seguimiento profesional, y se intenta que sea anual, en el que hablamos de un montón de temas, no solamente de los planes de carrera, que creo que dependiendo también del momento en el que esté el servicio o la organización, pues se invierte más tiempo en unos temas que en otros y a lo mejor en el apartado de desarrollo profesional sí que no se estaba en los últimos años invirtiendo tanto tiempo. Y bueno, por eso estamos ahora mismo en modificación de ese diseño y hacerlo como más ágil, más sencillo. Y también ver quién hace esa devolución o ese feedback, porque si recae en una sola persona y son, pues eso, casi 30 profesionales, es que materialmente no imposible, pero muy, muy complejo porque tienes que dejar de hacer otras cosas para dedicarte plenamente a eso durante 2 meses. Y tienes más cosas. Entonces, bueno, modificar un poco el sistema y hacerlo más ágil. Esa es la idea. Y formarnos también para dar feedback, para tener en cuenta estas estrategias de las que hablamos.
sea, estáis en plena vorágine con todo esto. Ujú. Fíjate, el tema de los reportes, que ese también es un tema a tratar cuando nos metemos en esto, lo ideal, que claro, lo ideal es el mundo ideal, lógicamente en las organizaciones no suele suceder, es no tener más de 9 reportes por persona. ¿Qué ocurre? Claro, cuando Claro. es que el feedback que vas a dar a alguien, es que es imposible estar observando a 30 personas. Sí, 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 claro. Trabaja mucho en rediseño de estructuras organizativas y yo con directores generales es, mira, no te puedes poner por debajo tuyo más de a 9, porque es que es imposible que, hombre, lógicamente trabajas con la confianza y hay gente que no tienes que supervisar y estar todo el día haciendo micromanagement, pero sí que tienes que tener una observación para dar feedback en constructivo, positivo, etcétera, Ujú. pero saber de qué hablas, ¿no? Porque hay veces que ponemos a gente a evaluar a otra y dice, pues esta persona no ha estado conmigo en todo el año, ¿qué me va a contar? Claro. O contaré yo lo que he hecho, pero más que nada como reporte, no me va a dar ningún feedback porque nunca me ha visto trabajando, ¿no? Ujú. Entonces, el hecho de simplificar me encanta, yo creo que a los procesos, cuanto menos complejos, menos preguntas tenga la evaluación, menos rebuscada, que sea todo súper claro. Las competencias, los comportamientos observables son estos, puntúamelo del 1 al 5, cada vez Ujú. como muy masticadito porque luego lo que va a tener mucho valor es la conversación. O sea, la herramienta está ahí, el cuestionario está ahí, sobre todo que invite únicamente a reflexionar sobre el tema que queremos trabajar, pero hay veces que implementamos unos cuestionarios de evaluaciones del desempeño tan largos que la gente tarda tanto tiempo en hacerlos que yo muchas veces le digo, mira, prefiero que sea la mitad de las preguntas, que sean 5 preguntas. Una, oye, ¿qué quieres? Incluso preguntas abiertas, que me lo puedo poner en bullet point, excepto esa persona que a lo mejor le gusta explayarse, cada persona que lo haga como quiera, pero sobre todo explicando muy bien el hecho de qué queremos de esta reunión, algo muy concreto, pero lo importante es la conversación y el plan de acción de después. Pero tanto los reportes como comentabas, Mónica, que al final, como le des a una persona 30, pues va a intentar poner su mejor voluntad, pero hasta que consigue hilar fino y hacerlo lo mejor posible, pues es un retazo. Y el tiempo que tú dices. Las herramientas ayudan mucho para facilitar, pero la sencillez y los reportes son 2 puntos muy buenos. Muchas gracias, Mónica. Y Mares, vosotros todavía no estáis con... ¿En qué punto? No, no lo hemos hecho. Yo llevo 2 años en esta entidad. No se había hecho nunca. La verdad que tengo muchísimas ganas de hacerlo. Creo que nos va a venir bien. Inconvenientes, bueno, no inconvenientes. Veo el tema del tiempo que comenta Mónica y Carolina, que es importante. Y también creo que hay que explicarlo muy bien a los compañeros que se va a hacer esto porque el temor a ser evaluados me parece que es algo que puede estar ahí siempre presente, ¿no? Eso, pero vamos, que tengo ganas de hacerlo, creo que a mí me va a venir bien y a mis compañeros les va a venir bien también, pero bueno, hay que explicarlo muy bien. Total, y fíjate, me ha gustado mucho, Mónica, cómo lo llamáis también. Que quitas la palabra evaluación, ¿verdad? Y al final ya te quita un peso, porque ya solamente, ¿cómo lo llamáis, Mónica? ¿Cómo me lo puedes recordar? Que era Seguimiento profesional. seguimiento profesional. Es que suena mucho mejor que a lo mejor evaluación del desempeño. Yo creo que la terminología es muy antigua. Y es verdad que el lenguaje marca mucho, ¿no? Igual que recursos humanos, ¿no? Todavía a día de hoy somos del área de recursos humanos. Y es verdad que dices, pues que hay muchas veces que como muy administrativos, si eres quien lleva las nóminas, ¿no? En otras ocasiones me decían, es que todavía me identifican como que selecciono y despido. Pero bueno, yo creo que el área de dirección, de gestión de personas, de talento, el lenguaje dice mucho en cómo trabajamos, ¿no? En qué organizaciones estamos. Pero esto de seguimiento profesional es fenomenal. Sí, está muy bien. Y aparte no da ese miedo, es que evaluación ya es como, uff, qué he hecho mal, ¿no? ¿Qué me van a decir? Muchas gracias por compartir. Y Fátima, no sé si nos quieres compartir también en qué punto estáis vosotras en la organización en la que trabajáis. Nosotros, básicamente, el problema que tenemos y que creo que está algo generalizado es el tiempo. Nosotros trabajamos en un servicio en el que las profesionales que estamos ahí, todo el tiempo de la jornada de trabajo tenemos lo que es la atención a las personas usuarias que existen al centro. Entonces no tenemos hueco para tener reuniones entre los profesionales. Y eso es un gran problema porque al final lo que hacen micro reuniones de pie para cosas muy concretas y al final pues siempre se te queda alguien detrás. Es complicado.
No, y cuando encima lo que os dedicáis también es tan importante, porque es un impacto directo en las personas que os necesitan y hay tanta, que eso es lo fundamental, ¿no? No es como... Claro, mientras el servicio está abierto y estamos atendiendo a las personas, no podemos tener reuniones. ¿Qué es lo que hago yo normalmente? Pues hago reuniones pues, individuales o con la mitad del personal y luego con la otra mitad del personal. Pero no podemos tener una reunión con todo el equipo entero de centro. No, claro, no podéis parar. Claro, Fíjate, es un problema y eso no sé cómo solucionarlo. fíjate, ahí es un poco el hecho de, por si te sirve, ¿eh? Yo os doy ideas que luego cada Sí. uno... El hecho de, por ejemplo, para estas reuniones estratégicas que son importantes, para definir la visión, hacia dónde queréis ir, para un día que queréis generar una sinergia entre el equipo, el hecho de buscar con un acuerdo entre todas las personas, que puede ser en verano, que puede ser en el momento en el que menos vorágine de trabajo tengáis, una jornada de una mañana entera todo el equipo fuera, pero os la quitáis una vez al año, que todo el equipo, a lo mejor es un día que imaginaros que es festivo y lo cogéis para que el equipo haya un compromiso y luego dais un día libre. O sea, pero siempre poneros de acuerdo para que tengáis un momento al año donde sí que podéis trabajar en lo importante y estratégico, porque si no la rueda del día a día es algo que no nos permite parar y reflexionar. Esto lo habéis escuchado seguro en las empresas que lo que hacen es, se van 2 días, claro, estas son las empresas que a lo mejor son muy grandes o que pueden, etcétera, ¿no? Cada uno con nuestra realidad. Pero es verdad que se van el comité de dirección un día al campo a pensar en no sé dónde, o se van fuera de la oficina todos a pensar, incluso duermen fuera. Claro, eso es maravilloso, vuelve todo fenomenal. Yo no sé el impacto que tendrá, ¿no? Yo no creo que sea necesario eso, pero sí que el hecho de buscar un espacio para que no se interrumpan, para que tengáis 4 horas por lo menos para reflexionar con una agenda muy bien estructurada y donde se disfrute también de la creación de este tipo de reuniones y proyectos, porque son únicos también esos momentos. Y la gente luego lo recuerda, luego pasan los años y te acuerdas de, ostras, ¿te acuerdas cuando estuvimos trabajando la estrategia para los próximos 3 años? O estuvimos juntos, nos fuimos a comer a no sé dónde. O sea, en el fondo generar experiencias también ayuda mucho y permitiros también parar, aunque sabemos que es súper complicado, ¿no? Y esto que decías me ha gustado porque a lo mejor a Carolina también te puede servir el hecho de cuando implementamos procesos de evaluación del desempeño o de seguimiento profesional, es el hecho de no hacerlo todo el mundo a la misma vez. Que quizá a lo mejor se puede plantear, oye, para este equipo vamos a hacerlo en esta temporada, para este equipo en esta otra, ajustándonos un poco a... Porque estamos acostumbrados a hacerlo todo de golpe, ¿no? Venga, ya nos hemos quitado el proceso de desarrollo de carrera, ahora vamos a por el proceso de... Entonces yo creo que a lo mejor el ajustar, aunque es veces que es más complejo de gestionar, pero puede ser más adecuado para que le cale más a las personas, sabiendo que a lo mejor podemos empezar con una vez al año, ¿sabes? Que no hace falta hacerlo, lo ideal serían 2 a lo mejor para hacer un seguimiento, pero esto es buscar soluciones, ¿no? Y ya para cerrar en este caso, decía hay 2 cosas, ¿no? Para aquellas personas que no tenéis todavía incorporado los procesos de evaluación del desempeño y todo esto, empezar a lo mejor por ir construyendo lo que sea una guía de feedback, ¿no? Una guía de feedback es como, si ya tenéis, por ejemplo, proceso de evaluación, etcétera, una guía de feedback es, oye, ¿qué es importante tener en cuenta, no? Y una guía de feedback, aquí os podéis ayudar un montón de ChatGPT o herramientas digitales, pero tener vuestra propia guía de feedback es muy efectivo porque le dais importancia a la cultura de feedback en la organización. Podéis incorporar incluso las técnicas de feedback. Podéis decir la importancia de, oye, llegar tiempo a la reunión, prepararte la reunión con antelación, generar un espacio de confianza. Eso que hablábamos en una sesión de si no te se adapta bien en tu calendario, cambia la reunión. Si la puedes hacer presencial, mejor que online, pues mejor presencial. Nada, una guía que os pueda servir de indicadores a tener en cuenta para luego a la hora de involucrar a la gente en esto, pues que sepan que es muy importante, ¿no? Y sobre todo, a lo mejor también el hecho de empezar a preparar esa posible evaluación también puede ser muy bueno. Decir, oye, si hablamos de una evaluación o un seguimiento, pero un documento donde estructuremos la conversación, ¿cómo puede ser? Que sea simplificado, que no sea algo como, venga, tengo que elaborar 16 preguntas que trabajen el pasado, la situación actual. No, algo de 5 puntos importantes que quiero trabajar, que la persona se autoevalúe sobre ello, metiendo las competencias que hemos trabajado en sesiones anteriores, y el manager también va a hablar sobre lo mismo, para no generar esa dicotomía en las conversaciones que a veces simplemente esto, ¿vale? Para que luego a futuro, si queréis profundizar y demás, también tengáis un material y luego podéis ir tirando del hilo, ¿vale? ¿Os parece? ¿Qué tal? Voy a dejar de grabar ya. Y a ver, dejo de grabar.
Si es que puedo, sí, aquí. Detener grabación, ya que la que no ha estado la puede ver.